El universo es un lugar de enigmas insondables, un vasto océano de oscuridad salpicado por islas de luz que llamamos galaxias. Pero, ¿qué se esconde más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Con cada estrella que se apaga y cada galaxia que se aleja, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra propia existencia. El 25 de diciembre de 2021, en la remota Guayana francesa, el mundo presenció un evento que cambiaría para siempre nuestra percepción del cosmos. En el corazón de este día festivo, el telescopio James Webb, la mayor hazaña tecnológica de la astronomía moderna, se elevó majestuosamente hacia el espacio a bordo del cohete Ariane 5. Este momento histórico marcó no solo el inicio de una misión científica sin precedentes, sino también el comienzo de una nueva era para la exploración espacial. Durante décadas, los ingenieros y científicos habían trabajado incansablemente para materializar este sueño. Con un costo cercano a los $10.000 millones, el James Webb no solo representaba un avance tecnológico, sino una promesa de responder las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el universo. La construcción de este telescopio no fue sencilla. Se enfrentó a innumerables desafíos, desde innovar en el diseño de su espejo principal, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos de oro, hasta garantizar su despliegue perfecto una vez en órbita. El lanzamiento fue un espectáculo impresionante. Cuando los motores del Ariane 5 se encendieron, el estruendo resonó a kilómetros de distancia, mientras el telescopio ascendía hacia el punto de Lagrange L2, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde allí el James Webb iniciaría su misión de observar el universo con una precisión jamás alcanzada. Este telescopio no es solo un instrumento, es una ventana al pasado. Su capacidad para capturar luz infrarroja permite a los científicos mirar a través de densas nubes de gas y polvo, revelando secretos ocultos del cosmos. Los datos que promete recolectar podrían reescribir libros de texto y cuestionar teorías fundamentales. Así, el lanzamiento del James Webb simbolizó algo más que un logro técnico. Fue una declaración de nuestra insaciable curiosidad por entender el universo y nuestro lugar en él. Este evento no solo dejó una marca en la historia de la astronomía, sino que también recordó a la humanidad que nuestra capacidad de explorar es tan infinita como las estrellas que nos rodean. ¿Qué tan lejos en el tiempo podríamos mirar si tuviéramos los ojos adecuados? Esta fue una de las preguntas que motivaron la creación del telescopio James Webb, y en poco tiempo desde su lanzamiento, ofreció una respuesta asombrosa. Apenas 500 millones de años después del Big Bang, un periodo en el que el universo era joven, caótico y lleno de energía, el James Webb capturó imágenes de galaxias que brillaban con una intensidad inesperada, desafiando lo que los astrónomos creían posible. Estas observaciones no solo sorprendieron, sino que también pusieron en jaque décadas de modelos teóricos. Imaginar estas galaxias es imaginar pequeños focos de luz rodeados de oscuridad infinita. Sin embargo, lo que Webb encontró fue mucho más brillante y complejo. Las primeras imágenes revelaron que estas galaxias jóvenes estaban llenas de estrellas que se formaban a una velocidad y con una eficiencia mucho mayores de lo que cualquier modelo había predicho. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué mecanismos ocultos impulsaban esta hiperactividad estelar en un universo tan temprano y en condiciones aparentemente hostiles? Los datos recolectados abrieron un abanico de posibilidades. Por un lado, las galaxias primitivas podrían estar formadas por materia diferente a la que conocemos. Por otro, tal vez nuestros modelos de formación estelar necesiten ser completamente replanteados. Las imágenes capturadas por Webb mostraron detalles nunca antes vistos. Cúmulos de gas y polvo densamente comprimidos, lugares que actuaban como cuna para las estrellas más antiguas conocidas por la humanidad. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué implican estos hallazgos sobre nuestro origen? Si las galaxias primitivas fueron tan activas en la creación de estrellas, ¿podrían éstas haber sembrado las bases químicas que eventualmente darían lugar a planetas y, con el tiempo, a la vida? Aunque no hay respuestas definitivas, el James Webb está ampliando nuestras fronteras de comprensión con cada dato que transmite. El telescopio James Webb no solo nos permite observar el universo primitivo, sino que también nos enfrenta a los misterios más oscuros y enigmáticos del cosmos. Entre ellos, los agujeros negros supermasivos han capturado la atención de los astrónomos y físicos teóricos por generaciones. Estas colosales estructuras, con masas millones de veces superiores a la del Sol,
parecen desafiar toda lógica, especialmente cuando se descubren en los confines más antiguos del universo observable. Las imágenes de Webb revelaron la existencia de agujeros negros supermasivos apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esto dejó perplejos a los científicos, quienes se preguntaban cómo estas entidades pudieron crecer tan rápido en un cosmos aún en formación. Es como encontrar un rascacielos en una aldea primitiva, comentó el astrofísico Reinhard Genzel, ganador del Premio Nobel en 2020. Estos hallazgos nos obligan a repensar cómo evolucionaron los primeros objetos en el universo. El crecimiento de estos agujeros negros plantea preguntas fundamentales. ¿De dónde obtuvieron tanta materia para alimentarse en un universo primitivo donde los recursos parecían limitados? Una hipótesis intrigante sugiere que podrían haberse formado a partir del colapso directo de grandes nubes de gas, evitando la fase intermedia de estrellas masivas. Otras teorías proponen fusiones tempranas de agujeros negros más pequeños, un proceso acelerado por la alta densidad de materia en las primeras galaxias. Sin embargo, los datos de Webb ofrecen algo más que preguntas. Los detalles infrarrojos capturados por el telescopio permiten a los astrónomos observar los entornos que rodean a estos gigantes cósmicos. Discos de acreción brillantes y chorros de energía emanando de sus polos son signos de una actividad intensa, casi frenética, que ilumina las regiones oscuras donde habitan. Estos agujeros negros no solo destruyen, sino que también moldean su entorno, influyendo en la formación de galaxias y estrellas. Cada nueva imagen y dato enviado por Webb nos acerca más a entender estos monstruos cósmicos, pero al mismo tiempo nos recuerda lo mucho que queda por aprender. Tal vez sea esa mezcla de conocimiento y misterio lo que hace que los agujeros negros sean tan fascinantes. Son en muchos sentidos el espejo perfecto del cosmos, vastos, complejos e infinitamente intrigantes. ¿Estás listo para adentrarte en un misterio que ha desconcertado a los científicos por décadas? Lo que viene a continuación no solo desafía nuestra comprensión del universo, sino que pone sobre la mesa preguntas fundamentales sobre su destino. Descubriremos cómo un simple número, la constante de Hubble, podría contener las respuestas más profundas sobre el pasado y el futuro del cosmos. Imagina que el universo es un gran globo que se infla lentamente, llevando consigo galaxias, estrellas y nebulosas a distancias cada vez mayores. Este crecimiento no es algo que podamos observar directamente a simple vista, pero gracias a la constante de Hubble, los científicos han logrado medir la velocidad a la que este gran globo cósmico se expande. Este número, aparentemente simple, es uno de los pilares fundamentales de la cosmología moderna, y las observaciones del telescopio James Webb han añadido un nuevo giro a esta fascinante historia. Cuando Edwin Hubble descubrió por primera vez esta constante en el siglo XX, el hallazgo revolucionó nuestra comprensión del cosmos. A través de observaciones de estrellas variables como las cefeidas y explosiones de supernovas, determinó que el universo no era estático, sino que se expandía constantemente. Sin embargo, las mediciones recientes realizadas con el telescopio James Webb han puesto en tela de juicio nuestras suposiciones, mientras que las observaciones anteriores, como las del telescopio espacial Hubble, sugerían una constante de 73 km por segundo por megaparsec. Los nuevos datos del fondo cósmico de microondas indican un valor diferente, 67. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Estamos midiendo mal o hay algo más profundo que aún no entendemos sobre la estructura del universo? Los datos de Webb, con su capacidad para observar en el espectro infrarrojo, han confirmado con precisión el valor de 73, pero esta discrepancia con otros métodos plantea un enigma cósmico. ¿Podría haber fuerzas o partículas desconocidas que están influyendo en la expansión del universo? Más allá de los números, la constante de Hubble nos lleva a reflexionar sobre el destino final del cosmos. Si el universo continúa expandiéndose indefinidamente, las galaxias se alejarán tanto unas de otras que algún día el cielo nocturno quedará vacío de estrellas visibles. Por otro lado, si la expansión se desacelera y se invierte, podríamos enfrentarnos al colapso total, conocido como el Big Crunch. Por ahora, el James Webb sigue aportando piezas a este rompecabezas cósmico, dándonos herramientas para explorar preguntas que van más allá de la ciencia y tocan lo filosófico. ¿Cuál es nuestro lugar en este vasto y enigmático universo? Si las galaxias son los hogares del universo, las nebulosas son sus salas de maternidad. Estos vastos complejos de gas y polvo, conocidos como guarderías estelares, son los lugares donde nacen las estrellas,
formando sistemas que algún día podrían albergar planetas y, quién sabe, tal vez vida. Durante mucho tiempo estas regiones densas permanecieron ocultas para los telescopios tradicionales, ya que las partículas de polvo bloquean la luz visible. Sin embargo, la visión infrarroja del telescopio James Webb ha cambiado completamente el panorama. Una de las observaciones más destacadas de Webb es la de la nebulosa de Rho-Ophiuchi, una de las guarderías estelares más cercanas a la Tierra, ubicada a solo 500 años luz. Gracias a su sensibilidad única, el telescopio ha capturado imágenes que muestran detalles sorprendentes, como estrellas recién nacidas y discos circunestelares que podrían evolucionar en futuros sistemas planetarios. En palabras de Amber Straugen, científica adjunta del proyecto del James Webb, en un comunicado reciente, por primera vez podemos observar los procesos de formación estelar en una resolución sin precedentes, lo que nos permite estudiar las etapas iniciales de las estrellas y los sistemas planetarios. Estos hallazgos no solo son visualmente impresionantes, sino también científicamente reveladores. Los datos obtenidos indican que algunas de las estrellas más jóvenes emiten potentes chorros de gas que interactúan con el medio interestelar, iluminando regiones de hidrógeno molecular y dejando patrones caóticos y brillantes. Estas emisiones, visibles en tonos rojizos y naranjas, son como las huellas digitales del nacimiento estelar, cada una única y con su propia historia que contar. Pero esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Cómo influye este entorno caótico en la formación de planetas? Las imágenes de Webb sugieren que incluso en medio de estas turbulencias, los discos circunestelares logran mantener la estabilidad suficiente para que los materiales se aglutinen y formen cuerpos más grandes. Estos procesos, que antes solo se modelaban teóricamente, ahora pueden observarse directamente, dando un nuevo impulso a la investigación sobre los orígenes de los sistemas planetarios. ¿Y si existiera un mundo capaz de sostener vida como la conocemos? En la vasta inmensidad del cosmos, la búsqueda de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar, es como buscar una aguja en un pajar cósmico. Sin embargo, el telescopio James Webb, con su capacidad para analizar atmósferas planetarias, está transformando este desafío en una oportunidad sin precedentes. Uno de los descubrimientos más intrigantes hasta ahora es el planeta K218b, un gigante gaseoso ubicado en la zona habitable de su estrella, una región donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida. Utilizando la técnica de espectroscopia, el James Webb logró identificar en la atmósfera de K218b moléculas clave como metano, dióxido de carbono e incluso sulfuro de dimetilo. Este último compuesto es particularmente fascinante porque, en la Tierra, es producido exclusivamente por organismos vivos como el fitoplancton marino. La detección de sulfuro de dimetilo en un exoplaneta es un paso gigantesco en nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra, afirmó Niku Madhusudan, investigador de la Universidad de Cambridge, en un artículo publicado en Nature Astronomy. Además, los datos sugieren que este planeta podría albergar un océano bajo una densa atmósfera de hidrógeno, un entorno similar al de las lunas oceánicas de nuestro sistema solar, como Encélado o Europa. Este descubrimiento reaviva la posibilidad de que estos mundos acuáticos sean mucho más comunes en el universo de lo que se pensaba. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Aunque K2-18b muestra condiciones prometedoras, no es exactamente un gemelo de la Tierra. Su tamaño y composición lo colocan en una categoría llamada subneptunos, y aún quedan muchas preguntas por responder sobre su capacidad real de sostener vida. No obstante, la detección de biomarcadores como el sulfuro de dimetilo en un mundo tan lejano es un recordatorio de que las herramientas avanzadas como el James Webb no solo amplían nuestros horizontes, sino que también nos acercan a responder la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Cada dato transmitido por Webb nos acerca más a comprender la diversidad y complejidad de los mundos más allá de nuestro sistema solar. Y aunque todavía no hemos encontrado vida, cada descubrimiento nos recuerda que el cosmos está lleno de posibilidades infinitas, esperando a ser exploradas. Justo cuando pensábamos que no quedaban grandes misterios en nuestro sistema solar, el telescopio James Webb nos dejó boquiabiertos con un hallazgo que desafía nuestra percepción de lo conocido. Todo comenzó con un simple vistazo a Encélado,
una de las lunas heladas de Saturno. Este pequeño mundo con apenas 500 kilómetros de diámetro ya había intrigado a los científicos por sus columnas de vapor de agua detectadas por la sonda Cassini. Sin embargo, el James Webb no solo confirmó la existencia de estas columnas, sino que reveló algo completamente inesperado: un chorro tan colosal que se extiende hasta 20 veces el diámetro de la propia Luna. Sí, leíste bien, 20 veces. Este fenómeno, capturado en imágenes detalladas y analizado a través de espectroscopia infrarroja, dejó a los astrónomos en un estado de absoluto asombro. Pero, ¿qué significa realmente este hallazgo? Para empezar, estas columnas no son simples escapes de vapor. Contienen agua, moléculas orgánicas y minerales, lo que las convierte en un posible indicador de actividad hidrotermal bajo la superficie de Encélado. Los científicos creen que esta actividad podría estar ocurriendo en un océano subterráneo que se encuentra bajo la capa de hielo, un entorno que tiene similitudes con algunos de los ecosistemas más extremos de la Tierra, donde la vida prospera sin la necesidad de luz solar. Observar un chorro tan gigantesco cambia todo lo que pensábamos sobre la dinámica de este mundo, explicó Jerónimo Villanueva, científico planetario de la NASA. Según los datos de Webb, aproximadamente el 70% del agua expulsada por este chorro se disipa en el sistema de Saturno, mientras que el 30% restante se incorpora a los anillos del planeta. Este reciclaje cósmico plantea preguntas fascinantes sobre la interacción entre las lunas y los planetas gigantes. Y aquí es donde el asombro se convierte en algo más profundo. Si Encélado, un mundo aparentemente pequeño e insignificante, puede generar una actividad tan poderosa, ¿qué otras sorpresas podrían estar escondidas en el sistema solar? Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento de las lunas de Saturno, sino que también nos recuerda que, a veces, los misterios más grandes se encuentran mucho más cerca de casa de lo que imaginamos. Mientras el James Webb continúa explorando, cada nuevo hallazgo nos invita a maravillarnos con lo desconocido y nos empuja a mirar el cosmos con una mezcla de humildad y curiosidad infinita. Con una imagen que a primera vista parecía demasiado familiar, Neptuno capturado en todo su esplendor. Sin embargo, al observar de cerca, algo extraordinario salió a la luz. El telescopio James Webb, con su capacidad para ver en el espectro infrarrojo, desveló detalles que ningún otro instrumento había podido mostrar antes. Sus anillos, normalmente invisibles para la mayoría de los telescopios, se iluminaban con una claridad fantasmal, revelando su estructura intrincada y delicada. Pero eso no era todo. El verdadero misterio se encontraba en Tritón, la luna más grande de Neptuno. En la imagen, Tritón brillaba con una intensidad inesperada, superando incluso al propio planeta. Este resplandor, causado por su superficie de hielo reflejando la luz solar, parecía cuasi antinatural. Los científicos creen que bajo esta capa de hielo podría haber un océano subterráneo, similar al de Encélado, un lugar donde las condiciones podrían ser propicias para la vida. Pero hay más. Las observaciones también detectaron una tenue atmósfera de nitrógeno en Tritón, añadiendo una capa adicional de intriga a este mundo congelado. Mientras tanto, Urano, el gigante más inclinado del sistema solar, ofrecía su propio espectáculo. La imagen de Webb reveló un fenómeno único, un casquete polar brillante que se forma solo durante el verano en el hemisferio que recibe luz directa. Pero aquí es donde el suspenso crece. Justo en el borde de este casquete se detectaron nubes brillantes y estructuras atmosféricas que parecen moverse con patrones inusuales. ¿Qué está causando estas formaciones? ¿Podrían ser signos de procesos internos que aún no comprendemos? Estas imágenes son más que bellas, son desconcertantes, señaló Lake Fletcher, científico planetario de la Universidad de Leicester. Cada detalle que vemos plantea una nueva pregunta, y esas preguntas podrían cambiar nuestra comprensión de los gigantes gaseosos para siempre. El James Webb nos está mostrando un lado de Neptuno y Urano que nunca habíamos visto. Sus datos son un recordatorio de que incluso los planetas más cercanos a nuestro propio hogar tienen secretos que esperan ser desenterrados. Pero lo que más inquieta es la sensación de que hay algo más, algo aún oculto en las sombras del espacio profundo, esperando a ser descubierto. ¿Te atreves a continuar? Prepárate para un salto aún mayor hacia lo desconocido mientras exploramos cómo el telescopio James Webb utilizó la lente gravitacional para desentrañar los misterios de las estrellas más distantes del universo. El viaje apenas comienza. Primera pregunta interesante. ¿Cómo sería descubrir lo invisible?
lo que desafía incluso nuestras herramientas más avanzadas. Empecemos primero por destacar que en las profundidades del cosmos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan por la gravedad, el telescopio James Webb ha utilizado una herramienta inesperada: los cúmulos de galaxias como lentes naturales. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, ocurre cuando la enorme masa de un cúmulo curva la luz que proviene de objetos detrás de él, amplificándola como si fuera una lupa cósmica. Y fue gracias a este efecto que los científicos lograron observar a Ehrendel, la estrella más distante jamás detectada. Ubicada en la constelación de la Ballena, Ehrendel brilla desde una distancia de casi 13.000 millones de años luz. Esta estrella, una supergigante azul con una masa entre 50 y 100 veces la del Sol, está tan lejos que la luz que vemos hoy comenzó su viaje cuando el universo tenía apenas 600 millones de años. Es, literalmente, una ventana al pasado más remoto. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Cómo una estrella tan masiva pudo formarse en una época donde los elementos pesados aún eran escasos? Los datos de Webb no solo confirmaron la existencia de Ehrendel, sino que también sugirieron la posible presencia de una compañera estelar, más fría y menos luminosa. Esta observación, aún bajo análisis, plantea nuevas preguntas sobre cómo las estrellas interactúan en los confines más antiguos del universo. Estas estrellas son reliquias del pasado cósmico, afirmó Jane Rigby, científica del equipo del telescopio James Webb. Estudiarlas nos da pistas cruciales sobre cómo evolucionó el universo en sus primeras etapas. Pero el impacto de este descubrimiento va más allá de una estrella. La observación de Ehrendel es un paso hacia la detección de las primeras estrellas del universo, conocidas como estrellas de población tercero. Estas estrellas, compuestas únicamente de hidrógeno y helium, son las primeras en formarse en el universo helio. Nunca antes habían sido vistas, pero su existencia podría transformar nuestra comprensión del origen de los elementos que forman parte de todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos. Mientras el James Webb continúa desafiando los límites de lo observable, cada descubrimiento no solo nos acerca más al principio de todo, sino que nos deja con un asombro renovado. ¿Qué otras maravillas están esperando detrás de las lentes gravitacionales? Aquí te va otra. El retrato de NGC 568 ubicada a 17 millones de años, luz de la Tierra, la galaxia espiral NGC 568 brilla como un testimonio de la complejidad del universo. Gracias a los instrumentos de última generación del telescopio James Webb, los científicos han podido observar detalles nunca antes vistos en esta majestuosa espiral. Los brazos de la galaxia, repletos de gas, polvo y estrellas jóvenes, parecen cobrar vida en las imágenes infrarrojas, revelando una estructura casi esquelética que entrelaza cúmulos de estrellas con filamentos de material cósmico. Lo más asombroso es la actividad estelar que tiene lugar en esta galaxia. En el núcleo de NGC 568, las imágenes del Webb muestran burbujas gigantes de gas ionizado que brillan en tonos rojizos. Estas burbujas son el resultado de estrellas masivas recién formadas que emiten radiación intensa, empujando el gas circundante hacia el espacio. Esta interacción no solo ilumina la galaxia, sino que también fomenta la formación de nuevas generaciones de estrellas, creando un ciclo constante de nacimiento estelar. Cada detalle que vemos en estas imágenes es una pieza del rompecabezas que explica cómo las galaxias evolucionan con el tiempo, señaló Gabriel Brammer, astrónomo del Instituto Niels Bohr. Es como si el James Webb nos estuviera mostrando las páginas de un libro que apenas estamos comenzando a leer. Pero NGC 568 no es solo un espectáculo visual. Las observaciones han permitido a los científicos medir con precisión la distribución de gas y polvo, proporcionando pistas clave sobre los procesos de formación estelar. Los datos del Webb también sugieren que la galaxia tiene regiones donde la formación de estrellas ocurre a un ritmo mucho más rápido de lo esperado, desafiando modelos anteriores y generando nuevas preguntas sobre la dinámica interna de las galaxias espirales. A medida que el James Webb continúa capturando imágenes de galaxias como NGC 568, nos deja con una certeza: el universo es mucho más dinámico y complejo de lo que jamás imaginamos. Y mientras contemplamos estas imágenes, no podemos evitar maravillarnos ante el hecho de que en algún momento nuestra propia galaxia pudo haber sido tan vibrante y llena de vida como estas galaxias distantes. La imagen de Júpiter capturada por el telescopio James Webb no es solo una fotografía,
es una revelación. En ella, el planeta muestra un espectáculo de luces y sombras que combina auroras brillantes en sus polos, neblinas inesperadas y la omnipresente Gran Mancha Roja, una tormenta tan gigantesca que podría contener a la Tierra entera. Estas observaciones han permitido a los científicos estudiar este coloso desde una perspectiva completamente nueva, desentrañando detalles que antes permanecían ocultos. Las auroras de Júpiter, visibles en el espectro infrarrojo capturado por el Webb, son causadas por partículas cargadas que interactúan con su poderoso campo magnético. A diferencia de las auroras de la Tierra, estas luces no solo se encuentran en los polos, sino que también se extienden hacia las latitudes más bajas del planeta, iluminando su atmósfera con un brillo etéreo. Estas observaciones han revelado que las auroras están vinculadas a la intensa radiación que rodea a Júpiter, ofreciendo pistas sobre cómo su campo magnético interactúa con las lunas cercanas, como Io y Europa. Mientras tanto, la Gran Mancha Roja continúa siendo un enigma. Aunque se sabe que es una tormenta anticiclónica que ha durado siglos, las observaciones del James Webb han revelado que esta región emite más calor del que se pensaba. Este hallazgo sugiere que los procesos atmosféricos en Júpiter son mucho más dinámicos y complejos de lo que los modelos actuales pueden explicar. Estamos viendo cómo se comporta la atmósfera de un gigante gaseoso a un nivel de detalle sin precedentes, afirmó Heidi Hammel, científica interdisciplinaria del equipo de Webb. Pero el verdadero giro en esta historia viene con las neblinas observadas en las regiones más altas de la atmósfera de Júpiter. Estas formaciones, que reflejan la luz infrarroja, plantean preguntas sobre los procesos químicos y dinámicos que las generan. ¿Son el resultado de interacciones con el intenso campo magnético de Júpiter? ¿O podrían estar vinculadas a la actividad volcánica de sus lunas, como Io? ¿Qué ocurre cuando una estrella como nuestro Sol llega al final de su vida? A unos 2200 años luz de la Tierra, en la constelación de la Lira, se encuentra la nebulosa del Anillo. Este remanente estelar, conocido oficialmente como Messier 57, es el resultado de una estrella similar a nuestro Sol, que al agotar su combustible, expulsó sus capas exteriores al espacio. Lo que queda es un intrincado patrón de gas ionizado iluminado por una pequeña enana blanca en el centro, el corazón de lo que alguna vez fue una estrella vibrante. El James Webb, con su capacidad para observar en el espectro infrarrojo, ha capturado detalles que antes eran invisibles. En las imágenes, la nebulosa del Anillo aparece como un anillo brillante rodeado de capas difusas de gas. Sin embargo, lo que realmente sorprende son las estructuras internas. Nódulos densos conocidos como nudos de gas ionizado, que parecen flotar en el borde del anillo principal como pequeños glóbulos oscuros. Estas formaciones, ricas en hidrógeno y otros elementos pesados, son los restos de los procesos nucleares que ocurrieron en el núcleo de la estrella. El análisis espectroscópico realizado por el Webb ha revelado que los colores brillantes de la nebulosa no son meramente decorativos. Cada tono corresponde a un elemento químico diferente. El verde indica oxígeno ionizado, el rojo señala la presencia de nitrógeno y el azul sugiere hidrógeno caliente. Estos elementos expulsados al espacio serán los bloques de construcción de futuras generaciones de estrellas y planetas. Es asombroso pensar que el material de esta nebulosa algún día podría formar parte de nuevos sistemas estelares, tal vez incluso de planetas similares a la Tierra, comentó Cal Gordon, miembro del equipo de Webb en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Sin embargo, lo que más intriga a los científicos es el destino de la enana blanca en el centro de la nebulosa. Este pequeño y denso remanente estelar es tan caliente que emite luz ultravioleta, iluminando el gas circundante. Pero con el tiempo se enfriará y se desvanecerá en la oscuridad, dejando atrás un legado químico que continuará viajando por el cosmos. La nebulosa del Anillo, con su belleza efímera, nos recuerda que incluso en el final hay un nuevo comienzo. Gracias al James Webb, podemos observar cómo el universo recicla la materia, creando nuevas posibilidades a partir del final de una estrella.